Queremos darle la bienvenida a estos nuevos episodios de nuestro podcast de Gobierno Corporativo del Instituto de Directores. Tenemos el honor de poder contar con panelistas y tremendos invitados internacionales que nos acompañan en esta nueva temporada. Y me gustaría presentarles a Juan. Juan, la verdad es que estamos muy contentos de poder contar contigo en esta edición. Eres abogado, adicionalmente tienes una participación en el Comité Nacional de Mercado de Valores de España, miembro también del Comité de Gobierno Corporativo de la OCDE, y la verdad que para nosotros es tremendamente importante el poder contribuir a la mirada de gobierno corporativo, tener la posición o la mejor comprensión de lo que implica el mercado de valores y de lo que está pasando fuera de Chile. Siempre decimos que somos un poco criollos y tendemos solo a mirar lo que ocurre en nuestro país. Y en esta conversación quizás nos gustaría poder comprender cómo hoy día se están movilizando los mercados internacionales, comprender cuál es la mirada de gobierno corporativo y que tú nos puedas contribuir también con esa mirada. Así que bienvenidos a esta temporada del Instituto. Es un placer para mí acompañarte. Chile es un país muy querido en España. Yo es un país del que no puedo tener mejores referencias. Tenemos muchos elementos comunes, un idioma común, unos genes compartidos. Tenemos también unos vinos excelentes y tenemos un tejido productivo que es modelo en muchas partes del mundo. Los chilenos no saben que muchas veces en Europa ponemos a Chile como ejemplo y siempre decimos que no es que sea el país más europeo de América, sino que realmente es un país europeo que está en la vanguardia. Siempre recordamos las modificaciones que han hecho en infraestructuras de mercado y siempre vemos que las autoridades y la regulación chilena es muy vanguardista en diferentes cuestiones actualmente, por ejemplo, en relación con la digitalización y la sostenibilidad. Juan, ¿y cómo ves hoy día el escenario latinoamericano y chileno, específicamente pensando en una mirada también geopolítica y cómo se ha estado moviendo el mercado de valores? ¿Cuál es tu visión desde la mirada de gobierno corporativo? Sí, el mercado de valores está cambiando totalmente como consecuencia de la digitalización. Antes entendíamos que las bolsas de valores eran el epicentro de la contratación y que las empresas tenían que ir a los mercados públicos, a las bolsas de valores, para captar ahorro, ya fuera a través de ampliaciones de capital o de ofertas públicas de venta. Sin embargo, la digitalización ha conllevado detrás de sí una descentralización. Por ejemplo, en Europa existen ahora más de 400 plataformas de contratación. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto el equity como los bonos corporativos como las criptomonedas están siendo transadas en diferentes plataformas tecnológicas. Eso significa mayor agilidad y celeridad y también menores costes de intermediación, pero plantea un reto para el supervisor. Se le dificulta la supervisión ya que coexisten muchas plataformas simultáneamente y la información que vamos a decir que corre por estas plataformas en algunos supuestos no se corresponde con la realidad de los hechos. Eso significa que la protección de los inversores se ha complicado. ¿Y qué significa al final? Que se traslada la responsabilidad desde los supervisores a los propios inversores. Ellos son responsables de las inversiones que están efectuando. Por lo tanto, la educación financiera y organismos como este que os dedicáis a formar a los directivos y al final a los ejecutivos son elementos importantes porque hoy en día las decisiones financieras de inversión y de ejecución cada vez están más individualizadas. ¿Y ves tú ahí una mirada de los inversionistas buscando o quizás esperando que las compañías tengan un nivel de reporting específico? Estoy pensando que hoy día Latinoamérica no tiene unificado un reporte integral, sino más bien que cada compañía hace una memoria anual y reporta no solo lo financiero, sino que también lo no financiero, ¿no? Y hoy día los inversionistas, no solo los institucionales, sino que los inversionistas en general buscan o tienden a tener que buscar información que idealmente venga con cierto estándar y criterio. ¿Cómo se ve Chile en ese panorama internacional como un país que sea atractivo para estos inversionistas internacionales? Chile es un país atractivo. Chile es objeto de mirada por parte de los inversores institucionales. Chile tiene estabilidad jurídica, tiene vanguardia tecnológica y tiene una excelente clase empresarial.
pero es muy importante cuando se habla de los reportes, de la información. Nosotros en España decimos que cuando la marea baja se ve quién está desnudo. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces el exceso de información, el exceso de transparencia informativa es tan malo como la falta de información. Tenemos que buscar el equilibrio exacto entre los costes de cumplimentar la información, pero que ésta sea la necesaria y suficiente tanto para conocer el estado real de las compañías como para facilitar el proceso de análisis para la toma de decisiones. Por lo tanto, tenemos que reducir los costes regulatorios, tenemos que buscar el justo equilibrio de qué cantidad de información es necesaria y tenemos que intentar unificarla con un lenguaje sencillo, claro. En relación a la información financiera y no financiera, es importante señalar que al menos en Europa en este momento se está produciendo una equiparación entre ambas informaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la información financiera no es fiable o no es exacta, está tipificada en el Código Penal. Tienes una responsabilidad civil y penal. Ahora sucede lo mismo con la información no financiera. Una información no financiera sobre sostenibilidad, sobre cuestiones sociales o de gobernanzas, tiene la misma implicación de responsabilidad y penal que la información financiera. Hemos equiparado en importancia ambas informaciones. Ahora lo que tenemos que hacer es reducir los trámites regulatorios, exigir menos información e intentar que esta sea lo más concisa y clara posible. Europa en este momento está haciendo un proceso de simplificación de la regulación. Es lo que se llama el decreto Omnibus, lo podéis ver en la web de la Comisión Europea. Y la idea es que durante este ejercicio, durante este año, se reduzca entre el 30 y el 35% todos los requisitos regulatorios y todos los trámites burocráticos que los empresarios tienen que cumplimentar. Por lo tanto, hay que reducir la información, hay que aportar la información justa, clara y fiable y hay que conocer que tanto la información financiera como la no financiera se han equiparado en relación a su importancia. Si bien se han equiparado en la importancia, ¿cómo es la visión que tiene Europa específicamente? Quizás nos puedas comentar de España, pensando que en Chile una de las cosas que ha pasado es que hemos sido, se dice en el mundo empresarial, sobre-regulando, como que tenemos demasiadas regulaciones, lo cual muchas veces hace un escenario mucho más complejo y hace que los directorios, como el máximo órgano de gobierno corporativo de una compañía, tenga que estar 100% enfocado en el compliance más que en esta mirada estratégica integral y de generar una mejor posición frente incluso a los inversionistas, sino que estamos finalmente con un espejo retrovisor. ¿Qué experiencia tienen ustedes de también que han pasado por un proceso de varias regulaciones y que en donde los directorios como máximo órganos también han estado como en esta demanda y en esta exigencia de mucha como documentación o de check, como del checklist finalmente, y poco en la estrategia? ¿Cómo crecer frente a esta dicotomía en donde muchas veces el día a día come una agenda de directorio, pero también tenemos que tener esta mirada empresarial? Y te lo pregunto también porque tú también eres empresario. Entonces, ¿cómo has logrado, si tú, no sé si un consejo, pero cómo lo has logrado? Sí, mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. La sobreregulación es un desastre. Hay una regla básica en el mundo empresarial que, por cierto, está incluido en los principios de gobierno corporativo de la OCDE, que es el Business Judgment Rule. Hay que dejar a los directorios y a los empresarios libertad a la hora de la toma de decisiones empresariales. El Poder Judicial no puede juzgar la toma de decisiones empresariales, únicamente aquellas regulaciones básicas que son muy sencillas, que es transparencia, información financiera justa e información no financiera demandada. Todo lo demás es superfluo, es un coste innecesario, ralentiza la actividad empresarial y no aporta nada. Yo recuerdo cuando era el director legal de mercados de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que los despachos de abogados, cuando iban a salir a bolsa, nos aportaban la documentación el último día y nos aportaban más de 1.500 folios. ¿Para qué? Para que no nos diese tiempo a leerla y poder analizarla, porque había un periodo explícito para la aceptación o para la autorización. Por lo tanto, ¿qué te quiero decir con esto? Hay que simplificar.
hay que solamente exigir lo que sea necesario. Hay que respetar la regla de la discrecionalidad empresarial. No hay que judicializar la vida empresarial. Ahora bien, si alguien actúa de forma incorrecta, capta ahorro con informaciones falsas o inexactas, el régimen de supervisión, inspección y sanción debe ser efectivo. Pero nunca debe haber una obligación previa excesiva, porque como has explicado muy bien, se está impidiendo a los directores y a los empresarios centrarse en su modelo de negocio. Tienen que dedicar muchísimos recursos a cumplimentar una regulación que no es más que burocracia y que no aporta valor alguno. ¿Y qué elemento destacas del modelo de gobierno corporativo de Europa que quizás sean elementos relevantes para poder chequear o visualizar prácticas que de alguna manera nuestra audiencia también pueda ir implementando en el día a día? Porque entre esta agenda que tenemos del día a día de tener que dar cumplimiento a toda la estructura como corporativa, también hay una necesidad de crecimiento en nuestro país y de una mirada de largo plazo. ¿Cuáles son o qué señales, qué elementos pueden incorporar los directores, los consejeros finalmente en estas juntas directivas? Lo más importante es que la comisión de auditoría esté equilibrada y tenga una composición diversa, en la que exista experiencia, en la que exista conocimientos financieros y ahora también existan conocimientos no financieros en relación, al menos parcialmente, con la digitalización y la sostenibilidad. Porque al final los inversores institucionales, que por ejemplo en España representan el porcentaje más significativo, igual que en América Latina, son los auténticos dueños de las compañías. Ellos tienen recursos para poder analizar el estado financiero y no financiero de las compañías. Pero la comisión de auditoría es decisiva, porque en España siempre decimos lo que no son cuentas son cuentos. Por lo tanto, te tienes que ir al buen funcionamiento de la comisión de auditoría, que sean responsables de la situación de la compañía, y también hay un elemento que en España hemos aportado que creo que es bastante importante, que es que el presidente de la comisión de auditoría debe ir a la Junta General y poder responder directamente preguntas de los accionistas. De esa forma no hay una barrera entre la información financiera y los accionistas. Es el propio presidente de la comisión de auditoría el que puede responder las cuestiones técnicas relacionadas con la solvencia y la situación financiera y no financiera de las compañías. Chile tiene un gran prestigio, tiene un buen gobierno corporativo, tiene una importante base institucional. Desde el punto de vista de España tenemos aquí grandes compañías, Telefónica, Banco Santander, es decir, tenemos plena confianza en el sistema chileno. Es un país estable, es un país solvente, es un país con tejido empresarial, es un país que tiene el hándicap, por decir algo, de la barrera física de la cordillera, pero sin embargo tiene la ventaja de que se ha ganado la credibilidad y la confianza del sistema. Las empresas españolas, cuando tienen que invertir en Chile, confían plenamente en las autoridades reguladoras y en los estados financieros que los directores mandan al mercado. Sois, creo, uno de los modelos de excelencia que existen en el continente, y yo diría que también fuera del continente. Bueno, se agradece eso porque a veces cuando uno está como puertas adentro nos cuesta visualizar probablemente esas fortalezas, ¿no? Pero probablemente también estamos desafiados, no solo en Chile, sino que yo creo que a nivel internacional tremendos desafíos, desde por una mirada geopolítica, pero también con los desafíos de disrupción digital, desafíos en materia de sostenibilidad que también están trazados por lo geopolítico, porque dependiendo de desde dónde lo veamos, también tenemos visiones distintas, y hemos terminado recientemente una conferencia con la OCDE en el Round Table, en donde tú participaste, fuiste parte de uno de los paneles, y vemos que hay desafíos también. ¿Cuáles son esos desafíos que tú ves para los próximos años, pensando en estas como disrupciones que de alguna manera marcan también el mercado? Básicamente lo que significa es que se está produciendo una deslocalización de la contratación. Hoy en día los países tienen el riesgo de que su masa de equity
o su masa de bonos se deslocalice a aquellos mercados en los que existe más liquidez. Te pondré un ejemplo. Imagínate un emisor chileno que hace una emisión de bonos corporativos o de equity y entiende que ese valor, ese equity, ese bono puede tener más liquidez en un mercado más profundo como pudiera ser el mercado español o el mercado estadounidense. Esta disrupción digital hace que ya para los inversores, tanto el retail como el institucional, es mucho más fácil invertir más allá de las fronteras. Por lo tanto, para poder competir con esos mercados más líquidos y extensos, lo más importante es la confianza y la transparencia. Si tú tienes confianza y transparencia y tienes una buena y justa y no excesiva regulación y tienes una eficaz supervisión, el riesgo de la deslocalización es menor. Te pondré un ejemplo ahora en Europa. Se está produciendo la tokenización de todo tipo de activos a través de redes de blockchain. Esa contratación clásica de los mercados de valores está disminuyendo o está desapareciendo. ¿Qué problema tiene la tokenización que nadie afronta? Cuando tú estás hablando de la tokenización, siempre tiene que haber un subyacente. Te voy a poner un ejemplo concreto, los derechos musicales. Tú puedes tokenizar los derechos musicales, te vas a una red de blockchain y piensas que el subyacente son los derechos musicales. No es verdad. La garantía son los derechos musicales. El subyacente es el modelo de negocio para explotar esos derechos musicales. Y en eso los supervisores estamos fallando. Confundimos el subyacente con la garantía. La garantía son los derechos musicales o el equity de una compañía, y el subyacente, lo que realmente da valor, es el business plan, el modelo de negocio, el business judgment rule. Los directivos deben ser respetados, son la base del negocio y por lo tanto ese es el auténtico subyacente de esta tokenización. Ventajas: menores costes, mayor agilidad y celeridad. Preocupaciones: menor supervisión y mayor riesgo, entre comillas, de fraude financiero o incluso en casos extremos de lavado de dinero. Por lo tanto, Chile tiene que competir con esa hipotética deslocalización, con una buena regulación y sobre todo con lo que los chilenos han transferido al mundo. Personas serias, solventes y eficaces. Podéis estar orgullosos de vuestro sistema financiero y de vuestro país. Es un modelo. Lo que pasa es que como vives aquí, los árboles no te dejan ver el bosque. Y en ese sentido, pensando en un 2026, ¿cómo ves el 2026 desde una mirada de gobierno corporativo? ¿Cuáles son los desafíos que debiese tener esa agenda para estos miembros de bueno, en la OCDE, que es el organismo que digamos que tiene entre casos la autoría de la elaboración de los estándares internacionales, yo creo que el aspecto más importante que hoy se ha tratado en la round table que habéis preparado, que está muy bien hecha, es fundamentalmente el papel de los bonistas. ¿Cómo tiene que ser el ejercicio de los derechos por parte de los bonistas? ¿Cómo tienen que participar en las juntas generales? ¿Cuál debe ser el enlace entre los directorios, las juntas generales y los sindicatos de obligacionistas? No debemos olvidar que la sostenibilidad, que en algunas jurisdicciones está siendo criticada, pero por ejemplo en Europa 60% de todas las emisiones de bonos sostenibles se produce en Europa. Somos la vanguardia, fundamentalmente Francia, los países escandinavos y España. Bueno, todo esto se está haciendo a través de bonos corporativos que tienen como subyacente, pues te diría, los créditos de carbono o un determinado proyecto. Pero te vuelvo a decir que no nos confundamos. La garantía es los créditos de carbono o la central eléctrica, pero realmente el subyacente debe ser el modelo de negocio para explotar esa central eléctrica o esa explotación de créditos de carbono. Latinoamérica tiene una oportunidad única y Chile también, es un paraíso natural. Tenéis la posibilidad con la COP y con los nuevos sistemas internacionales de compensación, de absorción del CO2, de poder vender vuestros créditos de carbono en países más desarrollados.
Chile no está menos desarrollado que Europa, pero vamos a poner otros países de la región. Entonces esa es una fuente de ingresos que no se puede perder. Tenemos que preservar las masas forestales, tenemos que enseñar a las sociedades a tokenizar esa absorción de CO2, tenemos que saber convertirlo en instrumentos monetarios y tenemos que ayudar a las compañías a compensar sus huellas de carbono con estos activos sostenibles como son los créditos de carbono. Chile también es un paraíso natural. Y que yo creo que en eso habilidades y competencias en materia de sostenibilidad o cambio climático no necesariamente son esas habilidades que uno ve en la mesa y probablemente se entiende como una competencia externa probablemente al Consejo de Administración o al directorio, como nosotros mencionamos, y muchas veces delegamos esa responsabilidad en un departamento o en un área de sostenibilidad o de responsabilidad social empresarial, incluso que se le llama, pero no está presente o no se entiende que también hay como el impacto financiero que tiene y que a la base es de llena la estrategia de la compañía. Todavía se entiende, y no sé si eso tú sientes que en Europa ya ha habido un cambio de poder entender que la estrategia es integral y que en sí mismo tiene la mirada del impacto financiero en materia de cambio climático. Bueno, te daré datos. Por ejemplo, en Europa hay 13 países que no han emitido ningún solo bono sostenible. 13, eso significa básicamente el 33%. Hay una especial sensibilidad para la monetización de estos activos sostenibles, fundamentalmente en los países que te he dicho: Francia, países escandinavos, España y un poquito Alemania. ¿Qué es lo que sucede? Que estos activos se contabilizan como activos intangibles inmateriales, forman parte del activo del balance, eso lo ha dicho el International Sustainability Standard Board. Entonces, ¿qué están haciendo las entidades financieras, por ejemplo en España, y los fondos de inversión? Están comprando este tipo de activos, lo guardan en el balance. ¿Por qué? Porque a sus clientes, compañías, les van a poder prestar ese servicio cuando la regulación exija compensar su huella de carbono, y además porque la posible revalorización de esos activos va a repercutir en un mayor saneamiento de sus balances, que no olvides que están sometidas a supervisión prudencial, liquidez, solvencia y apalancamiento de los bancos centrales y de los supervisores. Por lo tanto, es una inversión financiera, activo, intangible, inmaterial. Lo incluyes en el balance, facilitas un servicio a tus clientes y encima te puedes aprovechar hipotéticamente de una revalorización. Pero vayamos más allá. En mi faceta empresarial tengo algún acuerdo con alguna entidad financiera que están produciendo estos activos con nosotros. ¿Por qué? Porque el coste de adquirir los activos es menor si los producen ellos. Por lo tanto, fíjate la posible revalorización. He producido yo mis propios activos. El activo es lo que me cuesta, el coste, vamos a decir, de producción, y me lo guardo en el balance. Por lo tanto, la sostenibilidad hay que verla desde un punto de vista no negativo. Hay que verla como una posibilidad empresarial, como una posibilidad financiera y además una cuestión social. Entre todos tenemos que preservar el medio ambiente. ¿Qué es lo que sucede? Como es lógico, que hay sectores que se van a ver penalizados por unos requisitos estrictos: los de transporte, los mineros, los combustibles fósiles, que nosotros ya les llamamos los activos zombies, porque teóricamente tienen un periodo de expiración. Pero ahora hay jurisdicciones en el mundo que, digamos, que han puesto un freno al desarrollo de la sostenibilidad. ¿Qué es lo adecuado, como todo en la vida? Buscar un término medio, seguir avanzando en intentar preservar el medio ambiente y aprovechar la oportunidad de convertir esos activos sostenibles en activos financieros. Bueno, Juan, quiero agradecer estos minutos de tu tiempo, de haber compartido esta conversación. La verdad que siempre es tremendamente interesante el poder escuchar también, no solamente escucharnos como dentro de Chile, sino que también escuchar a interlocutores de gobierno corporativo a nivel internacional, cómo ven también y cómo deparan lo que se nos viene para los próximos meses. Yo creo que sin duda hoy día temas de sostenibilidad, cambio climático, pero también entenderlo como parte de la estrategia financiera, que es lo último que nos comentaba, es fundamental para también verlo como una oportunidad de crecimiento. Y creo que desde ahí uno puede ir construyendo también una mirada de gobernanza para las distintas empresas.
nada, tremendamente agradecida, qué rico haberte podido tener en nuestras oficinas, en nuestra casa, y felices de poder tenerte en otra oportunidad con nosotros. Como te vuelvo a decir, yo como español, porque casi todos los españoles sentimos lo mismo, llevamos a Chile en el corazón y siempre es un honor poder estar en este magnífico país y compartir unos momentos con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.